Bueno, bienvenidos todos. Gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí este día nuevamente. Es un privilegio hermoso el poder traer la palabra del Señor. Hoy quiero simplemente pedirles que podamos estar atentos. Sé que tuvimos de pronto un tiempo de adoración un poco extenso, pero yo sé que todo eso es alimento para nuestro espíritu y que el Señor también está preparando nuestro corazón para lo que quiere hablar el día de hoy. De pronto si ha traído algunos apuntes, no sé, esa es una tradición que antes se tenía, ¿no? Traer una libretica, algo donde anotar, de pronto vaya mirando dónde podría hacerlo, porque más adelante lo vamos a necesitar. Bien. Bueno, hermanos, estamos ahorita en enero, inicio de año, gracias a Dios por el año anterior también, y bueno, por este sé que muchos al comienzo de año tenemos metas, sueños, propósitos, ¿no? ¿Cuántos ya se propusieron entrar al gimnasio ahora sí? Adelante, ¿cierto? Vamos, por lo menos duremos por lo menos 2 mesecitos, ¿no? Porque muy común que se entra en enero y ya en marzo quedan 2, 3 nomás. O de pronto los ahorros también, ¿no? Llenar la alcancía, las dietas, bajar de comer esto, dejar las gaseosas. No sé, cada uno de pronto tendrá sus metas y propósitos. Gracias a Dios ya el del gimnasio pues lo llevo desarrollando hace un tiempo y lo he podido hacer. Dice una frase de un personaje muy común que yo creo que todos conocemos. Dijo, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿cierto? A veces cuando tenemos esos propósitos y metas de voy a empezar a hacer algo, todos los años lo hacemos de la misma manera, decimos como, ay, un día nos dio pereza y ya no, como que mejor sigo mañana. Y el otro día otra vez da pereza y no sigue. Y así, y todos los años vamos repitiendo la misma rutina. Y dice esta frase, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Si queremos tener esos resultados distintos, pues tenemos que hacer cosas distintas. De pronto mirar otras estrategias que nos puede funcionar, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y parte de eso es lo que el Señor quiere traer el día de hoy en esta palabra. Nuestro pastor nos ha enseñado, para los que vienen comúnmente seguido, que el hombre tiene solamente 3 problemas. ¿Quién se acuerda de cuáles son? Solo 3 problemas. ¿Alguno? La vida, ¿cierto? El pecado y la muerte, ¿cierto? Esos son los 3 problemas que tiene el hombre. Todos los demás, de una u otra manera, se desligan de esos 3. ¿Y dónde encontramos la respuesta para esos 3 problemas? También nos enseña nuestro pastor. En la palabra de Dios, ¿cierto? El único libro que da respuesta para esos 3 problemas es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Hoy el Señor ha traído a mí una palabra de uno de estos 3 problemas. Y es acerca de el pecado. El pecado. Quiero hacerles una pregunta aquí muy casual, creo que puede ser un poco boba. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Amén, cierto? ¿Alguno que no? Edgar, además de Edgar. No, ¿cierto? ¿Pecamos ayer? ¿Hoy de pronto? ¿En la mañana? ¿Sí? En este momento no sabemos. Pero todos lo hemos hecho, ¿cierto? La palabra pecado en su original es la palabra yatat y significa errar en el blanco. Ese es el significado original de la palabra pecado, errar en el blanco. Me pareció muy curioso este significado y vamos a ir viéndolo más adelante, cómo se desarrolla. La Biblia, la palabra de Dios, nos presenta el pecado como desobedecer la ley del Señor, desobedecer los mandatos de Dios, ir en contra de los mandatos del Señor. Podría ser uno de los significados que la palabra nos da. Quiero que analicemos un poco acerca del inicio de este pecado. Creo que todos lo hemos leído, pero vamos a verlo detalladamente porque cuando yo lo leí nuevamente me surgieron algunas preguntas y yo sé que de pronto no todos lo hemos analizado de esa manera. Génesis capítulo 2 versículo 9. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿También? ¿También? Celular, Biblia digital, sirve también. Génesis capítulo 2 versículo 9. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, creo que igual ahí nos van a ayudar con los textos. Así es.
Dice la palabra de Dios, el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense algo muy curioso. ¿Quién fue el que plantó el árbol de la vida, el conocimiento del bien y del mal? Dios, ¿cierto? Miren lo que dice después, Génesis capítulo 3, vamos a leerlo completo. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. ¿Quién era su esposo? Adán. Y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Perdón. ¿Dónde estaba? 7. Bueno, es que no lo tengo acá. Vamos a seguir leyéndola acá. Mira, mis cosas entraron por no tener aquí el teléfono apagado, perdón. Bueno, vamos a leerlo nuevamente acá. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Okay. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto, y yo lo comí. Interesante. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Tú producirás espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás tu alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pero fuiste hecho del polvo y del polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Amén. Yo sé que esta historia la hemos leído muchas veces, ¿cierto? Desde pequeñitos en Kids nos empezaron a hablar acerca de la historia de la creación. Este texto tiene bastantes componentes interesantes que no sé si nosotros nos hemos dado cuenta. Fíjense algo muy curioso. ¿Cuál era el plan de Dios inicialmente para el hombre? Que no muriera, ¿cierto? Que estuviera siempre con él. Ese era el plan que Dios había creado para el hombre.
Pero por esa desobediencia de Adán y Eva, todo ese plan que tenía el Señor cambió. Muchas cosas que pasan hoy en día incluso ya vienen destinadas desde ese hecho. Fíjense lo que dice de Eva. Ella era la que quería gobernar a su marido, pero ahora el hombre es el que va a gobernar sobre la mujer. Los partos. ¿Por qué las mujeres sufren tanto en los partos? ¿Nunca se han preguntado eso? Por ahí está el pecado de Eva. El hombre es el que tiene que traer el sustento al hogar. ¿Por qué? Lo menciona también el Señor aquí en su palabra. De este texto me surgieron también muchas dudas y preguntas. Hay unas que podremos responder y otras que quizás podremos dejarlas para después porque son temas más profundos. Una puede ser, pero ¿por qué si Adán pecó yo soy el que tengo que cargar con las consecuencias? ¿Cierto? No sé si alguna vez han preguntado eso. Eso es culpa de Adán. Yo no soy, yo soy otro. Y yo a veces cuando me hago esa pregunta me cuestiono y les preguntaría, ¿y ustedes hubieran hecho algo distinto? Uno ahorita lo dice porque sabe la historia. No, claro, ya haber sabido eso yo no hubiera comido. Pero si Adán era el primer hombre de la tierra, lo creó Dios a su imagen y semejanza. O sea, ¿cómo podemos pensar que nosotros no íbamos a hacer algo diferente? Otra pregunta que nos surge es, Adán pecó, pero ¿quién fue el que puso el árbol? No sé si se han preguntado eso. Pues sí, él pecó, pero si Dios fue el que le colocó el árbol ahí. Ahí ya entramos en un tema más profundo y es acerca del bien y del mal, ¿cierto? Entonces el mal lo creó Dios porque le puso ese árbol. Tenía la posibilidad de haber caído, ¿no? Pero como les digo, podemos entrar en un tema mucho más profundo. Simplemente les voy a decir que de ahí nace el libre albedrío del Señor. Solo habían dos posibilidades. O que el hombre simplemente no tuviera otra opción y escogiera a Dios. Pues no tenemos más opción, ¿qué mérito habría, no? O que el hombre pudiera escoger entre el bien y el mal. Y Dios es un Dios justo. Dios nos permite escoger entre el bien y el mal. Si ese árbol no estuviera ahí, pues no había más opciones. Solo se podía seguir a Dios, ¿verdad? Pero el hombre que escogió, no seguir a Dios. La otra pregunta que puede llegar a surgir, ¿por qué le echamos la culpa a Adán si la que pecó primero fue Eva? No, mentiras, es así, no. Y dijeron como, uy, no, pero ¿qué pasó ahí? Pero sí, ¿cierto? Los hombres dicen, sí. ¿Cómo así? Si la que pecó primero fue Eva, mayores consecuencias. Ese pasaje también es muy curioso porque pasa como hoy en día. Alguien hace algo malo y una vez quiere echar la culpa al otro, ¿no? No sé si, no somos de esos, pero alguna vez ha pasado. Alguien hizo, no, pero eso no fue culpa, me dijo que lo hiciera. Una historia, bueno, la voy a contar así rápidamente, de cuando éramos pequeños y hacíamos travesuras con mis hermanos. Y de una u otra forma, cuando llegaban nuestros papás a regañarnos por lo que habíamos hecho, uno se asusta. Señor, no fui yo, fue mi hermana que me dijo que no sé qué. Y yo siempre me acuerdo que una vez mi hermana me echó la culpa de una vaina que habíamos hecho y le creyeron y eso dijo que yo había sido y que yo. Y nada para hacer porque pues mis papás le creyeron, entonces pues. Pero me acordé ahí el Señor diciéndole a Eva, a Adán, ¿qué pasó con tu pecado, no? Si Eva fue la que me dijo, pasa también muy comúnmente hoy, ¿cierto? Bueno, una de tantas dudas que pueden llegar a surgir, yo creo que cuando lean este texto, también les podrán surgir otras dudas. Pero lo importante de este texto es que desde ese momento el pecado entró en el hombre. El pecado entró en el ser humano y trajo consigo muchas consecuencias detrás de ello. Las trajo inclusive inmediatamente en ese mismo texto lo muestra, ¿cierto? Adán y Eva decía que ellos andaban desnudos, no sentían vergüenza por ello. Y el Señor sabía que los había creado de esa manera. Pero cuando pecaron, ¿qué? Se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿cierto? Sintieron vergüenza, se cubrieron, sintieron miedo. Cuando el Señor llegó, empiezan a salir un poco de consecuencias que hasta el día de hoy todavía están. Entonces la naturaleza pecaminosa entró en el hombre. Y desde Adán y Eva hasta el día de hoy, siempre va a ser así. Esa es la condenación que tenemos del pecado. Miren otra cosa importante acá. La serpiente era astuta, dice ahí, ¿cierto? Y convenció a Eva. La serpiente miró por en qué camino podría convencerla a ella de lo que Dios le había dicho no era verdad. En este texto específicamente no nos dice que la serpiente sea Satanás.
Eso lo llegamos a interpretar después con otros textos en Apocalipsis que nos habla acerca de esa serpiente, pero parece ser que sí podría hacerlo. Pero ¿y qué si yo les digo que el día de hoy, cada uno de nosotros también vivimos con una serpiente dentro de nosotros? ¿Cómo así? Vamos a verlo. Quiero que leamos un texto, Romanos capítulo 7, versos 14 al 25. Romanos capítulo 7, versos 14 al 25, Nueva Traducción Viviente, también lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Hasta casi. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Lo leíamos anteriormente. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Después dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Amén. Este versículo de Romanos 7 creo que nos puede escribir perfectamente a lo que me refiero. No sé, creo que ya lo habíamos leído. ¿Quién habla aquí en Romanos? Pablo, ¿cierto? Ya en el Nuevo Testamento, perdón. Pero ustedes, yo cuando leo este texto me surge una pregunta o me surge un pensamiento, y es, Pablo quizás pueda que sea el apóstol más grande, el que escribió mayor parte del Nuevo Testamento. Nos está diciendo esto. No sé si ustedes se pueden llegar a dimensionar eso. O sea, Pablo, yo creo que Pablo uno lo tiene en un pedestal bastante alto, y él está diciendo que no puede hacer lo bueno, que él, aunque quiere hacerlo, no lo hace. Aquí es cuando nosotros debemos empezar, como dice esta charla y le titulé, a ponernos los guantes. Creo que de pronto ustedes la vieron ahí y dijeron como, uy, ¿qué vamos a hacer hoy? A ponernos los guantes. Vamos a leer detenidamente el texto. Por lo tanto, dice el primero del versículo 14, por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Lo que hablábamos inicialmente, desde que el pecado entró al hombre, somos esclavos del pecado. Ese pecado, aunque nacemos, somos bebés, somos niños, ya tenemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. No sé si alguna vez te ha pasado algo así, en el cual tú estás luchando contra alguna debilidad, algún problema, algo que sabes que es difícil, sabes que está mal, pero igualmente lo haces. Y nos ponemos como en esa posición de Pablo acá. Pero si yo sé que lo que está mal, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahí es cuando les decía acerca de que nosotros hoy en día también vivimos con esa serpiente que está ahí diciéndonos y convenciéndonos, venga, pero no es como Dios dice. A lo mejor nosotros queremos disponernos a leer la palabra de Dios un día, o a orar, levantarnos temprano. No sé cuántos propósitos también has tenido tú en tu vida de querer meterte en esa comunión con Dios. Pero al día siguiente te vas a levantar temprano y ¿qué pasa? La serpiente ahí empieza, uy, está haciendo como frío. Y está tan rico de las cobijitas.
quieres hacer algo bueno por otra persona, no sé, ayudarle económicamente, pero no tienes mucho dinero. Ish, pero no, lo primero es usted, primero mire qué necesita y ahí sí mire si ayuda. Viene ese camino a la iglesia, pero hace frío, hoy amaneció con mucho frío, no sé si se dieron cuenta. Le dan ganas de uno quedarse ahí, ¿no? Y la serpiente ahí, venga, quédese ahí durmiendo. ¿Cierto? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Pero puede llegar al otro extremo, que solo leyendo este texto nosotros podríamos llegar a decir, ah, no, pero pues ese es el pecado que está en mí, ¿qué hago? Así como cogen al que adulteró. ¿Qué hago si la carne es débil? La carne es débil, ahí sí, ¿qué hago? ¿No? Anda con 2, 3, 4. La carne es débil. Entonces nosotros les podemos decir, mira, aquí Pablo dice que es lo que está viviendo, nosotros no podemos hacer nada. Mire lo que dice Romanos 7, un poquito antes en el versículo 4 al 6. También nueva traducción viviente. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivamos controlados por nuestra vieja naturaleza, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, la cual nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Este es otro texto bastante interesante. Se encuentra en el mismo capítulo de Romanos. Mis hermanos, el ser humano, como les decía, desde que nace, ya está destinado a pecar. El pecado va a ser parte de su vida. Gracias a eso que ocurrió allá en el jardín del Edén. No vamos a poder ser justificados de esa manera cuando estemos delante de Dios. Algún día tú y yo llegaremos delante del Señor y el Señor nos dirá, bueno, ¿y tú por qué debes entrar al cielo? Señor, es que yo intenté hacer las cosas bien. Yo intenté obedecer la ley y no pecar. Pero ese no es el argumento que nos va a permitir entrar al cielo. Nuestro pastor nos enseñaba, basados en este texto, una enseñanza acerca de cómo es que Dios puede llegar a perdonarnos. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dios es un Dios justo. Es un Dios misericordioso, amén también, pero es un Dios justo. Y Dios no puede perdonar el pecado así como así. No, nosotros fallamos, pero pues el Señor nos perdonó y ya, chévere, ¿no? A veces no entendemos cuál fue el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros estábamos muertos en ese pecado, nuestro destino era estar alejados de Dios. Pero ¿qué pasa? Como nos dice aquí este capítulo, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Él nos daba un ejemplo acerca de cuando una persona la condenan por un acto que hizo. No sé, puede que sea un asesino, un violador. Y el juez da una condena hacia esa persona. Mire, usted está condenado a hacer esto. Pero ¿qué pasa si esa persona que está condenada a muerte muere antes de que hagan el acto? ¿Qué pasa si muere antes? ¿Le pueden aplicar la condena que ya le habían hecho? Si ya se murió, ¿cómo le van a aplicar la condena? Y así mismo es como el Señor hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Nuestro destino es la condenación eterna. Ya tenemos esa sentencia. Pero ¿qué pasa? Y dice acá, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Por eso ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz nos dice que nosotros también morimos con Él allá en la cruz. Cuando le recibimos a Él en nuestro corazón, morimos en Él, también con Él en la cruz. Y ya, aunque el enemigo quiera decirte, mira, tú eras condenado, sí, pero es que yo morí con Cristo. Ya eso no es para mí. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para no pecar. Podemos intentar seguir los 10 mandamientos, toda la ley del Señor al pie de la letra. Pero en algún momento, hermanos, vamos a fallar. Ese pecado está en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa está en cada uno de nosotros.
Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor, ¿ya hemos ganado la batalla? ¿Qué dicen? Cuando nosotros recibimos al Señor ya no volvemos a pecar, ¿cierto? Antes más, ¿no? No lo sé. Uno parece que cuando se vuelve cristiano como que empiezan a llegar más tentaciones a la vida de uno y uno no sabe, no se siente digno de poder estar. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo también del versos 16 al 26. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 26. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la verdad. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otras parecidas. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni provoquemos unos a otros ni tengamos envidias unos a otros. Wow, ¿verdad? Este texto nos muestra también algo muy impactante. Nos dice en una parte que cuando nosotros intentamos seguir la ley de Moisés vamos a llegar a cada una de esas acciones pecaminosas. Uno a veces como hijo de Dios se centra solamente en no pecar, en cumplir la ley así al detalle. Ay, es que no puedo hacer esto. Nos dice ahí, cuando nos enfocamos en obedecer la ley de Moisés es cuando empiezan a salir esas pasiones desenfrenadas. No dice que cuando nos alejamos de Dios, no, dice cuando sigamos la ley de Moisés. No sé si tú ya habías analizado eso. Ese texto nos está diciendo que cuando nos enfocamos en seguir todo al pie de la letra y no pecar, empiezan a salir esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero cuando somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es cuando sale ese fruto de nosotros. En lo personal, yo soy mucho tiempo viví también pensando de esa manera que un cristiano se basa solamente en obedecer todo lo que dice la palabra de Dios al pie de la letra sin equivocarnos ni media. Y siempre que hacía mi mejor intento, en algún momento tropezaba. No, Señor, pero ¿por qué? Es que no soy digno. Y intentaba otra vez, tropezaba. Ese texto nos muestra lo que realmente Dios quiere. Cuando recibimos al Señor, al Espíritu Santo, vamos a tener que enfrentar la batalla más difícil de nuestra vida. Esa es la batalla más difícil que vamos a tener que enfrentar cada día. Y es la batalla contra nuestra propia carne, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Como te decía, ahí es cuando tenemos que colocarnos los guantes y sentarnos y decir, preparémonos porque vamos a tener que enfrentar la mayor batalla de nuestra vida. Si quizás para ti no es difícil hacerlo, de pronto deberíamos examinarnos cómo está esa comunión con Dios. A lo mejor el pecado ni siquiera es relevante para nosotros. Deberíamos enfocarnos en si realmente hemos recibido ese Espíritu Santo, porque cuando lo recibimos, realmente vamos a tener que pelear esa batalla contra nuestra antigua manera de vivir. Recibir al Señor, mis hermanos, no nos va a quitar esa naturaleza. Muchos quizás quieran vender eso, que Dios es la solución a todos nuestros problemas, nuestras dificultades, que ya no vamos a tener que pecar, no vamos a caer en adicciones, no vamos a caer en vicios, no vamos a tener debilidades. No, la palabra de Dios no nos muestra eso.
Por el contrario, nos dice que esas dos fuerzas, ¿qué? Luchan constantemente, ¿cierto? Luchan constantemente. A lo mejor esperamos ser perfectos y no fallar en nada. Es imposible. Imagínense tener un Mayweather, no sé si conocen boxeo, los boxeadores más importantes de la historia, de frente. Es una lucha en la cual vamos a recibir golpes, en la cual nos van a dar, pero tenemos que pararnos bien, ¿no? Pararse duro, como dicen. Pararse duro. Miren, pasamos al extremo de que cuando leímos el primer capítulo dijimos como no, ya no es nuestra culpa, si pecamos no hay nada que hacer. Ahora ya leemos esto y decimos como bueno, no, la batalla ya está ganada porque tenemos al Espíritu Santo. Pero ninguno de los dos extremos, mis hermanos. Si el Señor nos da unas pautas, nos da unos consejos para nosotros poder vencer también el pecado. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, verso 18. Un texto que también hemos leído muchas veces. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay algo que sí en el extremo es bueno, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es lo único. Sean llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo es la única, escúcheme, la única manera en que vamos a poder vencer el pecado. Es la única. Tú puedes plantear estrategias, miren, yo voy a hacer esto, mejor por aquí voy a evitar tal vez esto, pero si no estás siendo lleno del Espíritu Santo, cualquiera de esas estrategias que tengas, en algún momento vas a caer. El pecado va a parecer atractivo al comienzo, todos como seres humanos lo hemos vivido, pero tarde o temprano nos va a destruir. Tarde o temprano nos va a destruir. Quizás tú conoces amigos, compañeros, personas que no conocen a Dios, tienes algo de envidia de que ellos al parecer se ven felices, pero miren, ellos no tienen a Dios y viven felices, tienen plata, tienen familia, están tranquilos. Mis hermanos, en algún momento el pecado nos va a destruir. Después de años vas a intentar, no, ¿qué pasó con esta persona? No, se suicidó. No aguanto más, tenía problemas de adicción en tal cosa. No, tenía no sé qué problemas, no sé si a alguno de nosotros nos ha pasado también. Lo escuchamos. El pecado parece atractivo al comienzo, pero tarde o temprano nos va a destruir. Es como les decía, Jesús es la única solución para este pecado. Ahora, mis hermanos, también hay unos puntos específicos, hay algunos consejos más específicos que el Señor también nos da en su palabra, para que nosotros también podamos, como dije acá, ponernos guantes y empezar a prepararnos. ¿Sí? Hay algunos que tenemos más debilidades en ciertas áreas que otros, ¿verdad? Quizás para algunos un problema puede ser el alcohol, quizás para otros puede ser la pornografía, quizás para otros puede ser los videojuegos, quizás para otros puede ser su temperamento, su carácter, ¿no? No sé cuántas más cosas podamos llegar a tener. La vanidad, el ego. Cada uno creo que tenemos distintas debilidades, ¿no es cierto? Vuelvo a traer el texto que les dije al comienzo. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿cierto? Esto no está en la Biblia, eso lo dijo una persona por si acaso. No, eso no está en la Biblia, quiero traerlo. Nosotros creemos que todos los pecados los podemos vencer de la misma manera. A veces pensamos que cuando caímos en algo y fallé en esto, voy a volver a hacerlo de la misma manera, a ver si lo hago distinto, y volvemos a la misma. Como el cerdo, ¿no? Como el cerdo en el barro. Y a lo mejor, listo, pasó el tiempo, le pedí perdón al Señor, pero después otra vez tuve la tentación y otra vez, igual. Y no cambiamos la manera en que nosotros estamos viviendo o cómo estamos enfrentando esa debilidad. Miren algo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versos del 27 al 30. Lo dijo Jesús mismo. Estaba hablando aquí acerca del adulterio. Dice, ¿han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Miren, solo este pedazo, no sé, ¿cuántos de nosotros quizás en algún momento no han mirado con esa mirada sexual a alguna otra mujer? El Señor dice que si hacemos eso, ya hemos adulterado.
No sé ustedes, pero yo lo he hecho. En algún momento lo he hecho. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. No sé si ya habían leído este texto. Jesús mismo lo está hablando. ¿Y aquí qué es lo que se refiere? Aquí hay cosas, hay momentos específicos en los cuales nosotros vamos a ser muy débiles y vamos a caer quizás. Y nos dice el Señor, si es necesario, quítate el ojo, quítate el brazo para que no caigas en ello. ¿Qué significa esto? Una palabra simple: límites. Los que están anotando, coloquen ahí, límites. Hermanos, cuando entendemos que tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros, no podemos vivir como si nada, así diciéndole al diablo, venga y tiénteme que yo soy fuerte, venga que aquí estoy, mándeme, o nos vamos allá, como dice en el cuento, ¿no? Allá al bar a evangelizar a las chicas, porque yo soy fuerte. ¿Sí? Límites. Límites. ¿Qué significa límites? Significa conocer cuáles son nuestras debilidades. Conocer cuáles son. Cuando conocemos nuestras debilidades, ¿qué hacemos? Colocamos límites, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, entonces cuando soy débil, soy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es fuerte cuando yo soy débil. Cuando conozco mis debilidades, cuando sé que con solo mis fuerzas no puedo hacerlo, entonces el Señor es fuerte en mí, ¿verdad? Les decía que si alguno ha traído de pronto unos apuntes o una hojita, una libreta donde ustedes anotan las cositas claves, que no se les vaya a perder o olvidar, o si quieren hacerlo en el celular está bien. Pero quiero que en esa hojita o en esas notas pienses en este momento, tómate un tiempo para que pienses en cada una de esas cosas que a lo mejor tú deberías colocar límites. Yo les voy a colocar un ejemplo. Yo debo colocar límites a esto. ¿Cuántos tienen uno, cierto? No un iPhone, sino un celular normal. Sí, porque ya está como, uy, no hace no. Un teléfono, ¿cierto? ¿Cuántos creo que tienen todos? Por ahí dicen lo que es la plata, dicen por allá, no. Ahí vamos suavecito con... Entonces, creo que todos nosotros tenemos un celular, ¿cierto? Para mí en lo personal, esta es una piedra de tropiezo. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Inclusive yo creo que si muchos de esos personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo, vivieran en la época de hoy, la Biblia hablaría acerca de esto. Realmente. Habría un texto que diga, dejen los celulares a un lado, miren que esto tiene un botón de apagar o algo, ¿sí? Yo tengo unos límites aquí. Para mí, ¿por qué? Porque conozco mis debilidades, ¿sí? No tengo vergüenza de que comentarles que yo debo colocarle límites a esto, ¿sí? Porque en algún momento, como algunos saben, yo fui muy débil en un aspecto y es acerca de la pornografía. Y yo debí colocar límites a esto, ¿sí? Entonces, esto tiene una función muy chévere que se llama tiempo en pantalla ahorita. Y hay una opción que dice contenido y privacidad. Y dice, bloquea el contenido inapropiado. Yo mismo tuve que entrar a esa función y empezar a colocar límites. No permitir que ciertos sitios aparecieran, quizás, sitios web. No permitir de pronto que se pudieran abrir ciertas páginas. Yo se los digo, hermanos, necesito colocarle esos límites. También tengo otros límites para las redes sociales. Porque hoy en día, ¿quién no tiene redes sociales? Creo que ninguno, ¿no? Pero las redes sociales nos alejan completamente de la comunión con Dios, tristemente. Muy rara vez de verdad nos conecta y nos dice como, bueno, pero la mayoría de tiempo solo scrolleamos, miramos esto, aparece una mujer bonita en traje de baño. No, yo soy cristiano, yo puedo con ello,
empezamos a ver, empezamos a stalkear, como dicen por ahí, ¿no? Stalkear ahí las fotos. Y ahí estaba mostrando ya de más. No, pero las redes no tienen nada. Y empezamos otra vez con la serpiente ahí, ¿no? Que está en nosotros. Mis hermanos, límites. Límites. Entonces, ahí donde tú puedas anotar en las notas, en el celular, en una hojita, empieza a pensar en qué cosas tú deberías colocar esos límites. Este es solo un ejemplo. Creo que cada uno de ustedes debe tener alguna otra circunstancia a la cual sabe que quizás es débil, sabe que quizás le está robando esa comunión con Dios, que a lo mejor podría colocar ciertos límites en esas áreas. Tómate el tiempo, mientras Lu, me puedes ayudar acá por favor. Tómate el tiempo de poder pensar, pero hagan la tarea de anotar. Anótenlo ahí, en las notas, en el celular. Miren, límites a esto. Quiero mejorar esto. Quizás le estoy dedicando mucho tiempo a esto. Empiecen a pensar quizás en las veces que de una u otra manera han podido caer y cómo podrían llegar a evitarlo. Porque cuál es la circunstancia por la cual yo llego a cometer este tipo de cosas. Y empiecen a anotar ahí en esas hojitas. Mientras ustedes lo hacen, lo voy a hacer también yo. Lo que les digo, ojalá que sea algo que ustedes lo puedan tener, que no lo vayan a botar ahorita a la salida en la basura. Ténganlo ahí. Créanme que eso significa empezar a ponerse esos guantes. Empezamos a colocarnos los guantes y empecemos a prepararnos. Empecemos a ver cómo puedo empezar a evitar ciertos golpes, cómo me voy a ir preparando, ejercitando, ¿no? A lo mejor hay algunos que tienen más debilidades siendo hombres o mujeres en ciertas áreas. No importa. Tampoco pienses a lo mejor en la persona que está a tu lado. Ay, qué vergüenza que vea que yo soy débil en esto. Ay, es que me da pena. Bueno, si quieres, puedes esconderte un poquito más. Pero realmente lo importante es que entendamos que debemos prepararnos. Debemos prepararnos. Mientras siguen ahí anotando, quizás estamos también en algún punto en el cual sentimos que ya la batalla la perdimos. A lo mejor no nos preparamos muy bien para ciertas áreas y el pecado nos golpeó y caímos bajo y ya sentimos que ya todo está perdido, que el pecado ya nos trajo un dolor y una culpa que no podemos evitar y ya sentimos que ni siquiera somos hijos de Dios. Quiero también ahí donde estén que miren en Romanos capítulo 8 verso 39. Mis hermanos, cuando en algún momento sintamos que por algún pecado que hayamos cometido o porque le hemos fallado a Dios, que ya no somos dignos de ser sus hijos, que ya estamos destinados a ir al infierno, que ya no podemos volver al camino donde el Señor nos había llamado, miren lo que dice Romanos capítulo 8, 39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Voy a leerlo nuevamente porque no sé si estamos entendiendo lo que dice aquí. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Amén. Nada de lo que podamos hacer puede separarnos del amor de Dios. Ningún pecado que hayamos cometido, ninguna falta que digamos, Señor, pero nada de lo que está sido creado nos puede separar del amor de Dios. Así que si estás en ese punto en el cual ya te sentiste que la batalla estaba perdida, que ya estés demasiado bajo para que el Señor pueda recibirte, Él dice aquí en su palabra que nada de lo que hayamos podido hacer nos puede separar de su amor, que Él te está esperando con los brazos abiertos cada día otra vez.
Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, nada ni nadie nos podrá separar, ni el pecado, ni la muerte. A lo mejor perdimos una batalla, hermanos. Quedamos con heridas y cicatrices, golpeados en el suelo, sangrando. Pero mañana hay otra nueva batalla para pelear, ¿cierto? Así que levántate el día después. ¿Y qué? Colócate los guantes otra vez. Colócate los guantes, porque vas a tener que enfrentar otra batalla el día de mañana. Todos los días. Quiero que nos coloquemos en pie, por favor. Allí con cada uno de esos apuntes que hemos hecho, quizás en nuestra mente, lo que el Señor haya podido hablar. Entremos ahí en esa comunión con el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Si a lo mejor, como decía anteriormente, sientes que ya la batalla estaba perdida, que ya no pudiste fallar más, cierra tus ojos y habla ahí con el Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado, Dios, a nuestras vidas el día de hoy, papá. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí en este lugar, en cada uno de nosotros, Señor. Porque sabemos que te has movido, Señor, porque sabemos que en este momento estás hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, gracias infinitas por tu sacrificio, papá. Gracias, porque sin Él, Dios, no tendríamos ninguna esperanza. Porque sin tu sacrificio, Señor, simplemente seríamos, como dice el texto, unos desgraciados, Dios, que no tendríamos ningún tipo de motivación, Señor, ningún tipo de esperanza, papá. Pero por tu sacrificio, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros, hoy podemos tener vida en ti, Señor. Por tu sacrificio, Señor, tú nos llamas justos, papá. Por tu sacrificio, Señor, podemos morir contigo allí en la cruz. Y ya el enemigo no puede culparnos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona porque muchas veces no valoramos, Dios, ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Y a lo mejor, Señor, nos sentimos devastados, Señor, en muchos momentos, como dice Romanos capítulo 7, Dios. Tenemos una lucha, Dios, y queremos hacer lo correcto, pero no lo logramos, Señor. Queremos seguirte, Dios, pero muchas veces fallamos, papá. Perdónanos, Señor. Pero gracias a ti, Señor, gracias a tu Espíritu Santo, podemos nuevamente levantarnos un día más, Señor. Colocarnos los guantes, Señor, y pelear esa batalla cada día, Señor. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo lejos que podamos creer estar del Señor. Dice su palabra que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Y así lo creemos, papá. Que tú estás con los brazos abiertos hoy nuevamente, Señor. Revélate a nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Mira aquellos apuntes que hemos hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar estrategias, papá. Ayúdanos principalmente a llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. Pero asimismo, Dios, que podamos pelear esa batalla cada día para poderte agradar a ti, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, correr esa carrera y llegar, Señor, a tu presencia, Señor, habiendo ganado esa batalla, Señor. Porque tú nos has dado las herramientas, Señor, porque como tus hijos, tú nos has dado, Señor, las habilidades, Señor, el dominio propio, papá. Tu Espíritu Santo, que es lo más importante. Y con ello lo podremos llegar a hacer, Señor. Gracias, papá, por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque creemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú obrarás en nuestra vida también, que nos permitirá, Señor, poder prepararnos, Señor, pelear esa batalla y vencerla cada día, porque así tú lo has dicho en tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Señor. Quédate con nosotros cada día, Señor. Háblanos, guíanos, direcciónanos, Señor, y permítenos, Señor, cada día, Señor, conocerte mucho más a ti, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá,
Te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.